El verdadero Mesías, una respuesta judía a los misioneros, por Aryeh Kaplan. Traducción al castellano por el doctor Juan R. Mayorga, de la Universidad Tecnológica Indoamericana. Ok, entramos aquí. Una guía práctica para tratar el problema del misionerismo. Usted no va a ganar corazones para la Torá al intentar convencer a otros de que las afirmaciones del cristianismo son falsas. Invierta su tiempo aprendiendo, enseñando y explicando el significado que conlleva la Torá y sus misbots. Mejor aún, invite a aquella persona que está en búsqueda de valores religiosos a un Shabbatón o a su hogar para Shabbat. Deje que la verdad y la belleza de la Torá y su forma de vida guíen a las personas al camino correcto. Entendemos desde luego que está hablando a una población judía en este aspecto, pero nosotros lo tomaremos también para nuestro aprendizaje porque está dejando claro verdades que van a servir para el camino del Noahid a salir de la idolatría, ¿verdad? Nosotros no guardamos Shabbat, nosotros no invitamos a la gente a Shabbat, pero sí podemos conversar con aquellas personas que tienen dudas. E incluso este libro directamente es para nosotros mismos y para que tengamos las herramientas suficientes para entender por qué los que se hacen llamar Mesías hasta el día de hoy no han cumplido con los requisitos que la Torá menciona para que alguien sea el Mesías enviado de Dios. Segundo, no discuta con misioneros. No dé crédito ni dignidad a tales esfuerzos por ganar almas. Hay millones de cristianos no practicantes, quienes son mejor blanco para tales misiones. Los misioneros son usualmente fanáticos de mentes cerradas. Están entrenados para responder a sus argumentos mecánicamente y casi de memoria. Si no pueden manejar su objeción, entonces la desviarán poniendo en el tapete otro punto y otro más. Aun si usted gana, realmente pierde. Esto lo hemos visto en debates en vivo con el rabino Jacob, que por lo general la gente cambia de temas cuando ya lleva de respuestas, lleva de preguntas para no responderlas porque son muy complejas para ellos, porque carecen de una profundidad teológica realmente en este aspecto, pero ellos siguen con cualquier argumento que tengan en mano para desviar la respuesta a la pregunta que es incómoda o que es irrespondible. No sé cómo se dice. Cuatro, no debata ni dialogue, ni discuta con misioneros. A menudo los misioneros se esfuerzan por conseguir que judíos se involucren en debates públicos. No caiga en esta ardid, es totalmente inútil. Sobre todo, no invite como conferencista a misioneros ni a sus seguidores a eventos que cuentan con auspicio judío. Tal hospitalidad no hace más que proveer dignidad, institucionalidad y legitimidad a causas misioneras. Por otro lado, no ataque públicamente, ni peor aún, agreda a los misioneros. Esto solo sirve para pintarlos con un aura de martirio. Así perdemos. Nuestra obligación esencial es apuntalar nuestro, aquí dice judaísmo, en el caso de nosotros, noajismo. No se deje engañar por la palabrería cristiana, pseudo-judía. Algunos grupos misioneros apuntan específicamente a los judíos con la retórica de que aquellos que se les unen se completan o realizan como judíos. Es patente la incompatibilidad de esta afirmación con las tradiciones y convicciones judías. Cualquier conversión al cristianismo o cualquier otra fe es un abandono del judaísmo. Sin duda tenemos que esforzarnos para retornar a individuos errantes a su propia fe y a su propia comunidad de una manera cálida basada en el amor. Con esto dejamos claro que existen cierto grupo de cristianos que te van a decir, mira, estos judíos se han convertido al cristianismo y al final no han sido cristianos, sino que alcanzan la plenitud de lo que es ser judío. Este es el argumento que ellos utilizan diciendo que su Dios, ¿no? Vamos a decir Yeshu, que su nombre se ha borrado, que Yeshu entonces lo que hace en la persona es que encuentre su plenitud como judío, ¿verdad? Haciendo realmente que caiga en el mismo error que todos los que están en el cristianismo, que es reemplazar la idea de Dios por la idea de Yeshu. 6. No pierda su compostura. El estilo de los misioneros es normalmente afable, demostrando compostura. Imítelos. Cuando lleguen a su puerta con una sonrisa, responda amablemente. Firmemente, pero sin recriminación. No, gracias. No estoy interesado. O alguna frase igual de breve y definitiva.
Empápese de los hechos. Hola, hija. Empápese de los hechos. Obtener información fidedigna es un paso indispensable. Ningún plan de acción puede ser puesto en marcha hasta que se tenga una buena imagen de la institución, de la situación en la comunidad. ¿Están los judíos por ser judíos, siendo objeto de proselitismo misionero? ¿Están los judíos por ser judíos? ¿Son los judíos quienes son los misioneros y cuáles son, saben los judíos quiénes son los misioneros y cuáles son sus bases de operación o fuentes de estos mismos? ¿Bajo qué circunstancia y por qué medios fluye el misionerismo? En escuelas, cafeterías, a través de los medios de comunicación, en reuniones de oración, en grupos hogareños de estudio, bibliotecas móviles, etcétera. Todo esto serían preguntas que la persona se hace a decir, yo estoy preparado realmente para hablar con ellos, yo tengo todos los argumentos y todas las bases para ganar un debate con ellos. Sí, no. Y si de todos modos la respuesta es sí, nos recomiendan evitar hablar con estas personas porque tienen ya un modus operandi de enfrentar a la persona, de traer muchos argumentos y luego confundirla. ¿Verdad? Esto lo veremos en ambos bandos. Habrán personas que están muy preparadas en un bando y personas que estarán muy preparadas del otro lado, ¿verdad? Sin embargo, esto no constituye la verdad. Que yo pueda responder en tiempo real sobre algo que una persona me está diciendo en un debate, no quiere decir que yo al final, si gano la razón, entonces mi religión es la real. Esto no funciona así. Igual que en política, hay políticos que de manera directa se enfrentan a otros con datos, información, etcétera, aparentemente correcta, pero que a la larga realmente están manipulando esa información para que quede todo como ellos desean que se vea. Incluso, hace poco he visto un video sobre lo que piensa la sociedad israelí de los judíos ortodoxos y nos mostraba mucho cómo los propios israelíes utilizaban información o datos económicos para hacer ver que los judíos ortodoxos eran, por así decirlo, en esas palabras, vagos. Pero luego la persona que estaba exponiendo el video decía, mira, si tú ves los datos te das cuenta incluso que los judíos ortodoxos que están viviendo hoy día del Estado son muy pocos y los fondos que destina el Estado son muy pocos, sino que la percepción lo cambia todo, pero son datos, entonces te traen datos reales, ¿verdad? Para hacerte ver una realidad que no existe. Y así es en cada una de las situaciones que nosotros enfrentamos. En este caso, la política, y en el caso que nos atañe, lo sería también las respuestas teológicas sobre si el Mesías es Dios o sobre si Yeshua es el Mesías, etcétera, ¿no? ¿Alguien hasta el momento quiere aportar algo? ¿Tiene alguna pregunta? Ok, continuamos. Sí, Jean Paul, perdón. Yo ayer estaba mirando un vídeo muy interesante que viene al caso porque estaban hablando en otro contexto, ¿no? De lo que es la disonancia cognitiva. Una persona que desde que nació está en una idea, ¿no? Por ejemplo, de que el cristianismo es lo válido y toda su vida ha vivido en ese entorno cuando, aun aunque tú le muestres esa realidad, a veces esa persona no lo puede tolerar porque se ha pasado toda la vida, eso se llama disonancia cognitiva y también eso pasa en muchas esferas de la vida, no solo en el religioso, ¿no es cierto? Pero interesante porque cómo cuesta a la persona cambiar, ¿no? Cuando tú tienes ya un bagaje intelectual o religioso o emocional con algo y estás apegado a eso, pues es muy difícil. ¿No es cierto? Así Entonces es. hay Yo veces quería, que sí, no, perdón, aportar a lo que dice Ana, que además de, o sea, además de ser difícil, ¿no? A nivel personal, hacer eso, es que a veces incluso las mismas familias, si son súper cristianas, o sea, puede que sientan rechazo familiar. Yo esto lo sé, por ejemplo, de los testigos de Jehová que hacen algo parecido y debe, o sea, es durísimo. Claro que sí, claro que sí. A esto se agrega, hay un dato muy importante, quiero que lo tengan en cuenta todo este estudio. El 86% de la población que conforma a los estudiantes universales, a los noágidas, el 86% viene de conocimientos cristianos, religiosos, católicos. 86%. Nosotros atendemos a muchas personas constantemente con preguntas, inquietudes, dudas, en diferentes grupos, en diferentes lugares llegan, nos preguntan, mira, estoy encontrando la verdad a través de dejar atrás la idolatría y nos dicen, le pregunto cómo encontraron esto, si alguien le dijo, no, un día tuve la necesidad, inquietud, 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 y así
la mayoría de personas que fueron cristianos y han llegado al noajismo han sido solos. O sea, escucharon algo, vieron a alguien, una intuición, etcétera, y están aquí. Y yo digo, wow, ¿qué es lo que hay? O sea, ¿cómo Dios está llamando a las personas? ¿Verdad? Entonces, o sea, incluso con la información que nos da Ana, incluso con el sesgo familiar que tienen, como lo dice Hannah, con esto la gente está abriendo los ojos y está caminando a esta verdad. Todos ustedes en general. Algunos vendrán de raíces católicas, otros nunca han tenido nada que ver con con lo religioso, otros serán en su tiempo en un tiempo habrán sido evangelistas, pentecostales, no sé cómo se llaman, y hoy están aquí y dices, ¿cómo es posible esto? Lo que está pasando es que Kadosh Baruj Hu está llamando a los suyos. ¿Verdad? Les está mostrando el camino. Ya es un tiempo en el que hemos entrado de mayor revelación, ¿sí? El rabino Ariel Grossman nos explicaría en sus palabras que los judíos antes vivían un tiempo de persecución, pero hoy día, al ya encontrarse un poco de estabilidad, entonces pudieron abrirse al mundo. Antes estaban protegiendo lo suyo. Hoy día que ya manejan un poco de estabilidad, que aún sigue habiendo un montón de cosas que afectan solo por ser judío, pero que tienen un poco de estabilidad, ¿verdad? Hoy entonces están abriéndose al mundo, trayendo su mensaje al mundo. Todos los conceptos que estamos viendo son conceptos mm, milenarios, pero que hoy es cuando Kadosh Baruj Hu decidió que nosotros debíamos tenerlo. Y aún con todos estos obstáculos, y aún con estas familiares, y aún con estas respuestas, aún con dudas sobre si Yeshua o no, aquí o allá, aún con eso estamos aquí. Entonces, creo que tenemos esta oportunidad para nosotros mismos convencernos. Habremos personas que estemos completamente plenos en este conocimiento y habremos personas que no lo estemos, que tengamos nuestras dudas, que tengamos, digamos, mira, llegó este texto, vi esta información, etcétera. Algún día lo hablé con una persona y le dije, yo puedo sentarme aquí y solo explicarte con palabras la incongruencia que hay en el cristianismo. ¿Ya? Pero la persona también necesita llenar ese vacío con información, que es la que este libro nos va a dar, y estas pautas, ni siquiera hemos empezado con el libro, nos están dando pautas sobre los misioneros, ¿verdad? Entonces, continúo. 8. Planea una estrategia y una metodología asumiendo que después de indagar sobre lo que está pasando, se detecta un problema que requiere acción. A. Haga un repaso de los recursos con que se cuenta. Ejemplo, recursos personales con conocimiento y experiencia, personal que sepa, literatura apropiada, espacios físicos apropiados. B. Debe darse prioridad a jóvenes y ancianos. Debe establecerse una fuerza de resistencia para tratar con ellos persona a persona. Asimismo, organice una reserva de adultos que tenga alguna fortaleza o experiencia en contrarrestar a los misioneros, ¿verdad? Estamos viendo, como lo dije antes, este libro está dirigido a judíos, ¿verdad? Y está hablando de que cuando hay judíos perdón, hay misioneros que toman una calle judía y todos los días a tocar la puerta, a hablar, a incomodar y tal. Entonces, lo que está diciendo es fortalecer con literatura, o sea, manda a las personas a llenarse de información y no solo llenarse de información, sino buscar a personas que sepan y no solo buscar a personas que sepan, sino tener un grupo de personas que sepan que estén dispuestos a contrarrestar a los misioneros en caso de que se vuelva un problema grande, porque ustedes sabrán que hay personas que tocan puertas y están a tope o te van con megáfono, etcétera. Bueno, este caso tal vez no nos atañe a nosotros, no es lo que se está viviendo en España, me imagino. Tal vez sí, pero bueno, en este caso lo estamos haciendo para nuestro estudio personal, para el estudio de esta comunidad, para fortalecer el concepto de el Mesías en nuestras vidas, pero pues el libro trae esta explicación y estos ejemplos para las comunidades judías, ¿no? C. Estudie con mucho cuidado, usando información de primera mano, las necesidades de aquellos jóvenes judíos quienes están siendo atraídos por o que ya estén inmersos en estos movimientos religiosos. La pregunta es, ¿qué buscan nuestros jóvenes? No prejuzgue sobre estos temas y recuerde que el movimiento pro Jesús es bastante complejo. Con la misma prolijidad, planee cómo ofrecer una respuesta judía positiva para cada necesidad y para cada búsqueda. Solo entonces será posible llegar a estos jóvenes y así compartir conocimiento e inculcar entendimiento que propicie un entrenamiento intensivo de nuestros muchachos, ¿vale? Es como lo digo, esto es como un manual para los judíos. Sin embargo, nosotros estamos viendo que en los últimos años ha habido un movimiento muy fuerte de las comunidades mesiánicas que se hacen llamar así, cristianos disfrazados de judíos, y los cristianos están haciendo lo mismo hoy día, porque claro, están viendo esto y dicen, ¿qué está pasando aquí? La gente se está yendo y están con estos conceptos y ahora, porque bueno, un cristiano normal aborrece a un
pseudo judío cristiano de esto, no sé cómo llamarlo, ¿no? A un mesiánico, ¿no? Dicen, esto están locos, ¿cómo así? No es imposible que ahora la ley y que se vistan de judío. Entonces, hay tres esferas, la judía, la cristiana y ahora la pseudo cristiano judío, no sé cómo llamarle, este neojudaísmo mesiánico que ha venido todo extraño, no sé cómo llamarle realmente, están tres esferas que está la una luchando contra los misioneros y ahora contra los llamados mesiánicos y la cristiana que está luchando contra los judíos y ahora los llamados mesiánicos. O sea, es algo que son guerras combinadas, ¿verdad? Y entonces, qué hermoso, mi amor. Entonces, lo que está pasando en el lado judío, que se están preparando para poder contrarrestar y que los jóvenes no se dejen llevar por estos conceptos, filosofías todas ajenas al judaísmo, también lo están haciendo los cristianos contra los judíos, tomando todo tipo de herramientas, solamente que los cristianos son proselitistas. Entonces, lo que buscan es que todo el mundo piense como ellos. Así que son agresivos y buscan con fuerza y van y planean. Pues tenemos gente que se está metiendo al judaísmo para después hablar de Jesús dentro del judaísmo. O sea, duran 10 años, como si fuera una misión de vida, duran 20 años ahí, tan calmadito, y de repente un día empiezan con la fuerza que ya tienen a predicar de que Jesús es el Mesías. ¿Cómo? ¿Ya? Esto es lo que estamos viviendo, ¿no? Por eso la importancia de lo que estamos hablando. Y luego, en todas estas tres esferas, surge una esfera que es guiada por el judaísmo, que es la esfera del noajismo. Esto, desde luego, a mi forma de ver. Y entonces los noágidas no enfrentamos esto porque ya venimos del cristianismo, hemos visto un montón de cosas y sabemos lo errático que es todo esto, pero siguen habiendo dudas en nuestro corazón, siguen habiendo incertidumbres, preguntas, información. Si bien nos llenamos de valor para huir de todo esto, en el texto nos seguimos encontrando con cosas que queremos resolver y entonces por eso este libro va a ser para nosotros. Como siempre lo han visto, cuando hemos empezado a leer los tres libros que hemos empezado a leer conmigo, yo siempre me tomo el tiempo de la primera clase para explicar en generalidades de todo este tema, para hablar del libro, pero también de lo que hay alrededor, ¿verdad? Explicarles en esta clase que se suspende la lectura de en el jardín de la fe, porque hemos llegado a esas tres clases que queríamos por el momento para ustedes, ¿verdad? Para nosotros, ¿verdad? Y ahora continuaremos con temas abiertos, específicamente del nudajismo, ¿verdad? Temas, los domingos, temas muy abiertos, muy interesantes, pero ya hemos cerrado ese ciclo de lectura, así como en cada libro y llegaremos hasta donde debamos llegar en el nivel que nosotros vamos. ¿Verdad? Entonces, esta clase busca eso, busca sus opiniones de lo que estamos viendo, aunque no se profundice, yo siempre lo digo, empezamos despacio y ya luego será texto, 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 hablaremos al final de la clase, etcétera. ¿Alguien tiene alguna duda, una pregunta, algún comentario? Solo decirles que este libro no es un libro muy grande, eh, es un libro bastante conciso Sí, y a todos nos va a gustar. Yo voy por la segunda vez que lo veo con ustedes porque la primera me gustó muchísimo, porque muchas veces conocemos eh, bueno, si el que viene del cristianismo conoce el Antiguo Testamento y este libro pues da herramientas que quizás conocemos, pero que nunca pensamos eh, que, digamos, que es un argumento para poder entender mejor esta situación, ¿no es cierto? Y quién es la figura del Mesías y qué requisitos contempla el Mesías en el judaísmo, ¿no? Porque no se puede entender un Mesías fuera del judaísmo, eso es eh, lo que se plantea de primer momento, ¿no es cierto? Un Mesías fuera del judaísmo no tiene sentido, ¿no es cierto? Y entonces, vamos, les animo a que participen en todas las clases de la lectura de este libro. El libro está en PDF también en internet, o sea que se lo pueden bajar para leerlo ustedes mismos porque es impresionante. Y es un libro muy pequeño, vamos, en comparación con El Jardín de la Fe y con el otro libro que estábamos leyendo, pues la verdad que es un libro muy pequeño, pero espectacular. gracias, Ana. De antemano, decirles, estos libros que nosotros leemos, lo ideal es que ustedes se lo lean aparte una, dos, tres veces, las veces que sea necesario, y luego nosotros en clase profundizamos sobre el libro. Igual el libro Brit Shalom, que lo hacemos con Maestro Yoshua,
un libro que estamos leyendo paso a paso con él, pero la intención es que nosotros leamos nuestros libros, ¿verdad? Y posteriormente en clase estemos hablando un poco, traigamos información, escuchemos lo que el maestro tiene para decirnos, pero desde luego la intención no es que solo se lea en la clase, sino que el libro ya haya estado leído. En este caso, este libro está colgado hace mucho tiempo en la página de Bridolan ahí en WhatsApp, pero lo volveremos a mandar. Y como les digo, la idea es que en las clases se sienta esto, o sea, no solo es leer, no vamos a venir solo a leer, sino que también vamos a venir a aportar de lo que estamos viendo, porque ya la persona en su tiempo libre, por lo menos, esto es literatura que todo no ágida debe haber leído, debe estar leyendo o deberá leer tan pronto como le sea posible. Seguimos. 9. Enfóquese en los adolescentes, no solo los universitarios, sino también los colegiales, aún de primeros años. Deben ser tenidos por vulnerables. Un buen número de misioneros tiende a concentrarse en adolescentes, usando deliberadamente grupos de discusión, explotando tanto la inestabilidad de estos años como la predisposición de los jóvenes a relatar valores tradicionalmente aceptados. Estas áreas demandan nuestro mayor escrutinio y planteamiento. Recalquemos que la sobrereacción es contraproducente, o sea, exagerar las cosas. Debe evitarse la imitación, así como enfrentamientos y contracruzadas. 10. Cree espacio para los jóvenes para que ellos participen. Desafortunadamente, quienes están confusos respecto a su judaísmo y con problemas personales no siempre se permitirán participar en programas que se lleven a cabo en sinagogas u organizaciones juveniles. Es necesario desarrollar nuevas vías para llegar a los jóvenes con el contenido y objetivos de los programas, incluso en aquellos programas que son considerados por ellos como no controlados por la autoridad. Por sobre todas las cosas, recuerde que la mayoría de personas atraídas por los misioneros no han experimentado verdaderamente una vida de Torá. Tan solo sugiera antes que vaya a los gentiles, ¿por qué no indaga sobre lo que nuestra propia tradición tiene para ofrecerte? Pero siga adelante creando para ellos experiencias positivas de la Torá. Esto se resume en entender que las personas más vulnerables en el judaísmo, por ejemplo, son las que menos estudian, son los jóvenes, los niños, etcétera, ¿no? Sin embargo, es también de entender que nosotros, como noágidas, en este nuevo mundo, con estas nuevas cosas que hemos, esta nueva transición, debemos entender que nuestros niños y nuestros jóvenes también son expuestos a todo tipo de filosofías. Por eso hay que seguir recalcando todos los principios que nosotros conocemos hasta el momento, seguir enseñando toda la instrucción que nosotros tenemos hasta el momento, los que tienen sus hijos en su casa. Siempre lo que lo que ustedes aprendan, enseñárselo a ellos, bajando, obviamente, el conocimiento para que llegue de manera entendible a ellos, no descuidar a sus hijos en este proceso que para nosotros también es difícil. Un proceso complejo, un proceso de transformación, un proceso de transición en el que nosotros tenemos muchas dudas. Nunca olvidarse de sus hijos. Nunca ir enfrente, enfrentar conocimiento, enfrentar ideas, enfrentar preguntas. No, al contrario, con calma, con pausa, día a día, ir inculcando lo que nosotros vamos aprendiendo para que ellos no queden en un limbo. Recordar que nosotros somos los encargados de que ellos continúen con un legado de sabiduría y aprendizaje de la Torá. Esto es muy importante, la gente olvida esto porque está viviendo su propia emoción, sus propias depresiones, sus propias situaciones, por llamarlo de alguna manera, lutos y sus propios duelos, ¿verdad? Está dejando cosas que consideraba importantes, que consideraba principales, que consideraba la razón de su existencia, está dejándola de lado, entonces pasa por una transición muy dolorosa, pero no olvidar que sus hijos también están viviendo eso. Y si no lo han vivido, sino que estaban pequeños y ahora están un poco mayores, entender que van a sentirse en un limbo, y que es importante darles todas las herramientas que necesitan para entender el conocimiento de las leyes universales en su vida. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Perfecto. Ya nos quedan solamente 5 minutos, entonces vamos a hacer como la lectura principal. Hay una pregunta general aquí, dice, ¿por qué no somos cristianos? Por Arie Kaplan. Escuchamos hoy en día sobre un movimiento llamado Judíos por Yeshu. Un pequeño número de judíos aparentemente está encontrando atractivas las enseñanzas del cristianismo. Sin embargo, la gran mayoría de judíos todavía rechaza estas enseñanzas de forma más enfática. Por más de 2000 años, los cristianos han intentado persuadir a los judíos y por el mismo lapso, los judíos se han resistido a tales cortejos. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no aceptamos a Jesús? En definitiva, ¿por qué no somos cristianos?
Para entender esto, debemos analizar qué hay en los fundamentos de las creencias cristianas. El cristianismo empezó con un judío, Yeshu. Vivió como un judío en tiempos de muchos de nuestros más grandes sabios talmúdicos. El gran Gilel vivió una generación antes y Rabí Akiva lo hizo una generación después. Sin embargo, nuestras propias fuentes tienen registrado muy poco sobre la vida de Yeshu. Todo lo que podemos leer sobre él lo podemos encontrar en los Evangelios del llamado Nuevo Testamento, un libro escrito por y para la primera iglesia cristiana. Este libro, sin embargo, fue escrito principalmente para promover la causa cristiana y es por tanto imposible separar la historia personal de Yeshua, el Cristo, diseñado por la teología cristiana temprana. Poco después de la muerte de Yeshua encontramos un notable cambio en las enseñanzas de sus seguidores. El cristianismo, como lo conocemos, empezó durante este periodo con los trabajos de Pablo de Tarso. Pablo, o como fue conocido previamente, Saulo, era un discípulo del gran talmudista Rabí Gamaliel y empezó su carrera oponiéndose activamente a los primeros cristianos. En un incidente dramático llamado el Camino a Damasco, Pablo se convirtió al cristianismo para posteriormente convertirse en uno de sus líderes más aventajados. A pesar de que él nunca había visto en vida a Jesús, afirmó haber dialogado con él en espíritu. Bajo el liderazgo de Pablo, muchas de las doctrinas que caracterizan al cristianismo fueron proclamadas por primera vez y en su gran mayoría nunca han cambiado. Sus enseñanzas están grabadas en sus epístolas que forman la segunda parte del Nuevo Testamento, siendo estas 14 de 27 libros, o sea, una cantidad exagerada. Entre las principales enseñanzas de Pablo encontramos Yeshua fue el Mesías o Cristo, que aquel anunciado por los profetas de la Biblia y esperado por los judíos. Él es también el Hijo de Dios y como cualquier hijo, esencialmente es lo mismo que su Padre. Una de las enseñanzas de Pablo. Nos quedan 2 minutos. Dos. El hombre es malo y pecador, enseñanza de Pablo. Toda la humanidad está maldecida debido al pecado de Adán. La Torá no puede salvar al hombre, pues sus mandamientos son demasiado difíciles de guardar. La única cosa que puede salvaguardar al hombre de su ultimada condena al infierno es la creencia en Cristo. Ideologías de Pablo. Los judíos fueron originalmente el pueblo escogido de Dios, pero fueron repudiados cuando rehusaron aceptar a su hijo Yeshu. El nombre de Israel, pueblo escogido de Dios, no es más atribuible a los judíos, sino a quienes aceptan a Yeshu como el Mashiach. Solo estos son participantes del amor de Dios, el resto está condenado al infierno. Palabras muy fuertes, ¿no? Nos queda 1 minuto. Cuarta encomienda de Pablo. Hay una única ley ahora que Cristo ha venido, y esta es la del amor. Uno debe seguir el ejemplo del sacrificio de Cristo y pacientemente esperar que Dios sea compasivo en correspondencia. Esto después sería un poco contradictorio con la idea de infierno, porque, bueno, el infierno es un lugar donde todos los que no creen en Jesús van a ir y van a quemarse eternamente. Entonces, bueno, luego entraremos a profundizar en esto. Nos queda específicamente 1 minuto. Esto queda aquí, pero el sábado que viene continuamos con esta lectura. Les mando el libro ahora, por favor, todos los que puedan léanselo, estudienlo al máximo y con preguntas, inquietudes y dudas venimos el sábado siguiente. Nos vemos mañana en la clase del día domingo a las 6 de la tarde. ¿Alguien tiene algo que decir? Quedan 50 segundos, 40 me parece. De nada, Paula. Ha sido un placer. Si alguien quiere decirme algo, lo puede hacer por el WhatsApp. Saludos y que tengan una excelente noche. Chao, chao. Buenas noches, Muchas gracias. gracias, buenas noches. Chao, don Pedro, Hanna, Janina, Ana. Buenas noches, chao, chao. Chao, chao.